bienvenidos a Brújula Libertaria, acá el panel completo. Bienvenido, ¿Cómo Brujulero. estamos? ¿Cómo estamos, ¿Todo bien, muchachos? gente? Bueno, aquí estamos las 13 malditas 4 en La Estocada, un podcast punzante, el doctor Matías Calero, esgrimiendo sus ideas aquí liberales, como todo esgrimista, un podcast punzante, así que se podrán imaginar la foto. Ahí está aquel espadachín de esgrima, por eso aclaro, porque hay gente que no sabe. Pero también tenemos la participación de Maxi, así que para alguna pregunta inquisidora, como siempre, este, pero vamos a pasar para las tesis malditas de Matías. Hoy tenemos un tema distinto, obviamente. Matías, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, Pablo, esta tesis es, a ver, la que a mí más me interesa, la que es quizás la más personal y quizás la más polémica, aunque parezca mentira, quizás que está formulada de una manera que puede ser una manifestación del sentido común, ¿no? Es decir, no se puede cambiar o no se puede modificar algo que no se conoce. Eso que puede parecer lógico en el mundo de las cosas, en el mundo de la naturaleza, uno no puede arreglar una bujía si no conoce qué es una bujía, si no sabe cómo funciona un motor. Uno no puede arreglar una mesa o no puede modificar una mesa si no tiene conocimientos básicos de carpintería. Es decir, para poder actuar en el mundo externo es necesario tener conocimiento, saber, y saber cómo funciona un reloj para poder arreglarlo, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, parece algo lógico. Pero cuando nos enfrentamos a el problema de la modificación o el cambio de normas sociales, de instituciones sociales, de órdenes espontáneos, cuando se quiere modificar algo, digamos, de eso que llamamos sociedad, ahí la cosa ya no es tan fácil de comprender ni tampoco es tan fácil de digerir o de aceptar, ¿sí? Porque de alguna manera supone ir en contra de un cáncer intelectual llamado el progresismo, ¿no? O sea, esta tesis va a ser un alegato furibundo en contra del progresismo, pero furibundo, digamos, o sea, va a ser absolutamente desquiciado porque mi antiprogresismo cada vez es más fuerte, digamos, ¿no? Y también un alegato en contra de ese liberalismo ingenuo, digamos, bien pensante, de corte francés, racionalista, que cree que también la sociedad se puede modificar en pos de un principio de libertad o un ideal de libertad sin detenerse demasiado a comprender por qué la sociedad tiene tal estado o por qué existe tal institución o por qué hay un determinado status quo, digamos, ¿no? O sea, esta tesis pega al progresismo, digamos, que usualmente está vinculado con la izquierda, ¿no? Pero no solo al progresismo en tanto manifestación política de la izquierda, sino el progresismo como concepción o como el paradigma, digamos, desde el cual se parte para analizar, digamos, las reformas, digamos, o los cambios en una sociedad, ¿sí? O sea, esta idea de que la sociedad tiene que ir con una, digamos, por un mismo camino, ¿no? Digamos, por una misma línea, digamos, y todos estamos en un mismo tren y ese tren no se detiene hasta que no se llegue a un determinado fin, ¿no? Entonces, esta concepción, digamos que, por ejemplo, Chesterton, que es un autor inglés muy interesante, que por lo menos para mí es muy interesante y muy importante, un autor muy particular, escritor, filósofo, historiador, teólogo, en fin, tiene en El hombre común, que es una recopilación de artículos, tiene una idea bastante interesante, digamos, que define el progresismo. A mí, digamos, me interesa bastante. Y se las quiero leer porque me parece que es bastante ilustrativo, digamos, porque es una concepción que de alguna manera incluso excede lo que son las posiciones políticas concretas. Se puede ser, digamos, se puede adoptar o se puede aceptar este paradigma digamos, de progresista, incluso siendo un liberal, o incluso, digamos, aceptando valores liberales. O sea, digamos, necesariamente no se tiene que ser de izquierda para concebir a la sociedad y a la vida en sociedad y a las dinámicas sociales de esta manera. Y Chesterton tiene, aquí se los leo, dice, eh, aquí está, a ver, aquí.
Dice, ahí está. Dice, ahora bien, a pesar de las más violentas pretensiones de independencia, sigue pareciéndome que la vida intelectual de hoy está simbolizada por el tren, o el carril, o la vía. Son enormes la bulla y la vivacidad con que se hace referencia a ciertas modas o direcciones fijas del pensamiento. Así como es enorme la velocidad que se logra en las vías fijas del ferrocarril. Pero, si comenzamos a pensar realmente en salirnos de la vía, veremos que lo que es cierto respecto del tren lo es igualmente respecto de la verdad. Veremos que es más difícil saltar de la vía cuando el tren marcha velozmente que cuando lo hace con lentitud. Veremos que la rapidez es rigidez, que el mismo hecho que algún movimiento artístico, político, sin menos gente tiene el valor de salirse de él o moverse en su contra. Y al final, tal vez nadie dará el salto para lograr la libertad intelectual. Así como nadie saltará de un tren que marcha a 80 millas por hora. A mi entender, y aquí es donde viene, digamos, el enganche, a mi entender, esta es la principal característica de lo que llamamos pensamiento progresista en el mundo moderno. Está limitado en el más exacto sentido de la palabra. Tiene una sola dimensión, va en un solo sentido. Está limitado por su progreso, está limitado por su velocidad. Esta metáfora del tren, digamos, es prácticamente el sentido común dominante en las sociedades contemporáneas y forma parte, digamos, de la esencia del pensamiento, digamos, o la teoría social a partir del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII en adelante, ¿no? Esta cuestión de que la sociedad tiene un destino manifiesto, que todos debemos ir en una misma dirección, y todo aquello que no se adapta digamos, a aquella dirección o va en contra o supone algún tipo de escollo, algún tipo de freno para ese tren que tiene que ir en constante movimiento, y no solo en constante movimiento, sino cada vez más rápido, tiene que ser descartado, ¿no? O sea, aquello que de alguna manera se interpone entre el tren y el destino, tiene que ser removido, ¿no? Entonces, esta concepción hace que el cambio social sea una cuestión necesaria, constante e imposible de evitar. Toda cuestión, toda institución, toda relación, todo hecho social tiene que ser cambiado en pos de la obtención de ese fin, ¿no? O sea, las instituciones sociales, los órdenes normativos, las relaciones sociales, las normas morales, las normas de costumbre, todo tiene que estar, digamos, matemáticamente sincronizado y organizado y orientado para lograr ese fin, ¿sí? Así los ejemplos abundan, ¿eh? Por ejemplo, en la izquierda o en el pensamiento progresista de izquierda, que es donde se ve más claramente este tipo de razonamientos, uno tiene que, por ejemplo, hay que propender a la igualdad de resultados, ¿no? O la igualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, si con eso tenemos que llevarnos por delante propiedades privadas, intereses particulares, no importa, no importa. Es necesario que ese tren se mueva. Y así lo que ustedes quieran, ¿eh? Por ejemplo, con el vallismo, por ejemplo, la laicidad, ¿no? Entonces, la laicidad era una estación de tren a la cual la sociedad uruguaya tenía que ir. No importa la finalidad. Si había que destruir la iglesia, no importa. Si había que sacar crucifijos, digamos, de los hospitales, hay que sacarlos, porque hay que lograr que se realice ese ideal de sociedad, ese modelo ideal de sociedad. Y por lo tanto, hay que cambiar la realidad para adaptarla a ese fin, digamos, ¿no? Esa meta. Entonces, la cuestión acá fundamental es que el cambio social se transformó en una especie de mantra que no se puede cuestionar, ¿sí? O sea, la estabilidad, la conservación de lo que existe se reputa como reaccionario, como conservador, ¿no? Lo que atrasa, ¿no? O sea, todo lo que existe está a merced, digamos, o está expuesta al cambio, a la modificación. Entonces, por eso esta tesis a mí me parece que es sumamente fundamental, porque creo que nos interpela a todos. Yo en lo particular soy más, digamos, propenso a conservar lo que existe que cambiarlo, pero a todos aquellos reformadores, digamos, a todos aquellos políticos o intelectuales que piensan y saben cómo tiene que ser la sociedad.
saben cómo tiene que, digamos, hacia dónde tiene que ir la sociedad, cómo tiene que relacionarse los seres humanos, cómo tiene que ser la familia, cómo tiene que ser la economía, cómo tiene que ser las relaciones laborales. Todo, digamos, está sometido a un determinado ideal, ¿no? Y por lo tanto, ellos saben cómo hacerlo y tienen la legitimidad para hacerlo, y ningún interés particular se puede oponer, digamos, a la consecución o la realización de ese fin. Que tiene mucho que ver con la tercera tesis, es decir, esta cuestión del interés general, digamos, como aquello que está por encima de los intereses particulares, y si hay que sacrificar un interés particular, un derecho individual, para que ese interés general se realice, hay que hacerlo, ¿no? Porque la sociedad tiene que estar organizada de una determinada manera. Ahora bien, esto tiene obviamente raíces filosóficas muy profundas, ¿no? Y voy a ir más adelante a eso. Pero Chesterton tiene un artículo de 1905 que se llama Mending and Ending Things, ¿no? O sea, arreglar o eliminar o exterminar las cosas, ¿no? Entonces, él ahí es un artículo muy cortito que le, digamos, expresa que hay dos formas o dos vías de reformar las cosas, ¿no? Es decir, esta forma de pensar, digamos, este razonamiento de Chesterton aplica en general, digamos, para cualquier cosa, ¿no? O sea, cosas físicas o, digamos, cualquier elemento externo, concreto, cualquier realidad que uno quiera modificar o quiera reformar, uno puede tener dos actitudes respecto a aquello que se quiere, que, digamos, que quiere reformar, ¿no? Que quiere modificar. Puede querer digamos, tener una postura de mending, o sea, arreglarlo, mejorarlo, ¿no? Pero sin desconocer que la esencia de eso que se quiere reformar es bueno, o tiene que ser conservada, ¿no? Es decir, uno arregla una televisión porque quiere de alguna manera devolverle la esencia de la televisión, que es que funcione. Ahora, no la quiere eliminar, no la quiere destruir a la televisión. La otra postura, que es, digamos, esa actitud de ending the thing, o sea, eliminar, terminar, exterminar la cosa, supone concebir o entender que aquello que se quiere reformar, aquello que se quiere modificar, no tiene derecho a existir o tiene que ser eliminado, tiene que ser exterminado, ¿no? Es decir, entonces, se entiende que si algo es malo, es algo que uno no quiere que siga existiendo, no lo va a reformar, o sea, no lo va a mejorar, no lo va a modificar parcialmente, porque el problema es la misma esencia de la cosa, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, no quiere, digamos, mejorar o reformar parcialmente o sutilmente la corrupción, por ejemplo, uno quiere eliminarla, ¿no? Entonces, la forma en la que uno se puede relacionar con las cosas puede ser, como dice Chesterton, de mending, o sea, enmendar, mejorar, surcir, si se quiere, sin modificar o sin desconocer la legitimidad, digamos, de la existencia de eso, o lo puede exterminar. Eso obviamente es así respecto a el mundo físico, sin duda, ¿no? Uno puede, digamos, arreglar una mesa o la puede destruir, dependiendo de si uno entiende que esa mesa tiene que seguir existiendo o no. Ahora, la cuestión cambia respecto a las realidades sociales o cuando uno ya empieza a hablar, digamos, respecto a los asuntos humanos, ¿sí? Porque ahí, digamos, las relaciones sociales o los asuntos humanos no se pueden arreglar o no se pueden exterminar de la misma manera que uno puede hacerlo con los elementos físicos, digamos, o con las cosas. Y aquí es donde viene el principal problema, que es que el cambio social se entiende de la misma manera que se entiende el cambio de la naturaleza. Y eso es una cuestión fundamental. O sea, modificar la naturaleza, digamos, o los principios que guían la transformación del mundo externo, la transformación de la naturaleza, digamos, son plenamente aplicables a la sociedad. Y esto, que es, digamos, a ver, por ejemplo, un ejemplo que incluso di acá en Brújula, cuando yo comentaba o hacía una semblanza o hacía la semblanza de Andrés Ojeda, yo reparaba en esto de que el estado de bienestar es imparable, ¿no? O que el estado de bienestar está destinado a mejorar, ¿no? Bueno, es esta concepción de que el estado de bienestar tiene que ser continuamente mejorado, continuamente optimizado. Bueno, eso es esta concepción que uno puede tener respecto a un determinado instrumento, que uno lo puede mejorar, lo puede hacer más útil, se aplica directamente sobre los asuntos humanos, ¿sí? O sea, no hay una diferencia entre las leyes de la naturaleza o los principios objetivos que operan en el mundo externo y los principios o las leyes que guían a la sociedad, ¿sí? Esto es un, digamos, un derivado muy concreto de la Ilustración, ¿sí?
de la Ilustración francesa, y es un producto muy francés, y por lo tanto muy tóxico, digamos, intelectualmente tóxico, como casi todo lo que viene de Francia, ¿no? A tal punto, esto es así, que en el siglo, digamos, a mediados del siglo XVIII, los intelectuales franceses comenzaron a entender que los hombres podían ser perfeccionados, que la sociedad podía ser perfeccionada a través de la razón, ¿sí? A través de la razón. Y además, por ejemplo, esto se llega, digamos, al extremo de, por ejemplo, Auguste Comte, el padre de la sociología, entendía que la sociología era una física social. Imagínense, física social. O sea, la sociedad funcionaba con leyes, digamos, inmutables, trascendentales, objetivas, eternas, como la ley de la gravedad, las leyes de Kepler o lo que sea, ¿sí? Entonces, era necesario que una pequeña conociera y para poder acercarla a ese ideal, ¿no? Ahora, y aquí es donde viene el núcleo de la tesis, que es que conocer, digamos, que pretender o exigir que se conozca lo que se quiere reformar es algo diferente a conocer el ideal al que se quiere alcanzar. Quizás que la diferencia es muy sutil, porque uno puede conocer hacia dónde tiene que ir ese tren, ¿no? Perfectamente, o sea, uno puede entender cuál es el fin, hacia dónde se quiere llegar con ese cambio social. Pero otra cosa es conocer aquello que se quiere cambiar. No sé si soy claro en esto. Es decir, yo quiero reformar o quiero, por ejemplo, que la familia o que las relaciones familiares sean de tal o cual manera. Sé cuál es el ideal al cual estoy apuntando. Pero otra cosa diferente es conocer las relaciones de familia actuales, existentes. Y eso es lo que, de alguna manera, exige esta tesis, o esto es lo que intenta defender esta tesis, ¿no? Que, digamos, hoy en día, cada vez que se habla de alguna reforma social o algún cambio social, nos paramos, digamos, o nos centramos o nos concentramos en discutir el objetivo, discutir la finalidad, discutir el ideal, discutir el norte, discutir la dirección de la vía del tren. Pero no discutimos ni siquiera si hay que, digamos, marchar o si el ferrocarril tiene que marchar por esas vías, ni tampoco, digamos, nos detenemos a conocer o a comprender, digamos, los distintos parajes por los que pasa ese tren, digamos, para seguir con la metáfora de Chesterton, ¿no? Entonces, la fe, digamos, o la convicción en que un determinado estado, un determinado ideal es lo correcto, de alguna manera dispensa o de alguna manera, digamos, evita comprender aquello que se quiere reformar o aquello que se quiere cambiar. Y esto, en lo que respecta a los asuntos humanos, es fundamental. Porque yo puedo querer que un determinado instrumento tenga un determinado, una determinada forma, ¿no? Entonces la trabajo el objeto, ¿sí? Obviamente que lo tengo que conocer de alguna manera, pero, digamos, el conocimiento que se exige para, digamos, respecto a un objeto, digamos, una parte externa del mundo, no es el mismo conocimiento que se exige para reformar la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no funciona de la misma manera que la naturaleza. La sociedad, los humanos, no se manejan con leyes eternas o inmutables, como sí puede suceder en la naturaleza. Entonces, conocer la naturaleza no es lo mismo que conocer la sociedad. Y aquí está la clave. O sea, obviamente que para modificar algo del mundo externo es necesario conocerlo, que era lo que le decía al inicio, obviamente. Ahora, para cambiar la sociedad se necesita algo más. No se necesita, digamos, un conocimiento de tipo científico, digamos, como puede ser, digamos, para poder analizar y entender el funcionamiento y la dinámica del mundo de la naturaleza, que es a través de razonamientos científicos, el método científico, la determinación de leyes inmutables y demás. ¿Por qué? Porque para comprender a la sociedad y a las cuestiones humanas se necesita algo que es diferente, que es un conocimiento muy particular, que es la comprensión. Y esto no es menor, porque comprender no significa o no es necesariamente lo mismo que conocer. O sea, para poder conocer a la sociedad o, digamos, a las realidades sociales existentes, no basta con meramente describirlas, no basta simplemente con saber cómo funcionan, no basta con saber, digamos, cuál es su dinámica, es necesario comprenderlas. Y esto, que puede parecer muy sutil, en realidad tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, tanto Hannah Arendt, Gadamer, por ejemplo, y Heidegger, no voy a entrar en detalle porque sería aburridísimo, pero entienden que la comprensión supone que el individuo se siente parte de aquello que en definitiva quiere conocer. Esto puede ser también un poco complejo de comprender, pero uno no puede entenderse o no puede verse a sí mismo al momento de pensar
o analizar la posibilidad de un cambio social alejado de la sociedad, ¿sí? Como si fuese una especie de científico que está en un laboratorio y está analizando un determinado microbio, ¿no? Es decir, cuando una persona analiza el mundo externo, hay una separación entre el sujeto y el objeto, ¿no? O sea, el sujeto analiza algo diferente a él. Pero cuando uno tiene o pretende pensar la sociedad, uno está dentro de esa sociedad que quiere reformar. Entonces no es lo mismo esa relación propia del científico y del objeto que va a analizar, no aplica cuando uno piensa cambios sociales. Digamos, este es un poco el núcleo de la tesis, porque el conocimiento que se exige al momento de modificar la sociedad o al modificar o al proponer algún tipo de reforma social es de una naturaleza muy particular, que no es la misma que el conocimiento que se exige para conocer la naturaleza, para hacer un la sociedad no es algo que esté afuera del individuo, no es una especie de cosa, no es un objeto, no es un pedazo de diamante que yo lo puedo observar con algún tipo de microscopio o algún tipo de aparato, porque también yo formo parte de esa sociedad que ahora quiero reformar. Y además, otra cuestión que no es menor, que es que en la sociedad opera, digamos, lo que Popper, no solo Popper, digamos, de Hume en adelante, la tradición escocesa llama los órdenes espontáneos, que acá es una cuestión clave. O sea, la vida en sociedad funciona con ciertas dinámicas, con ciertas instituciones, con ciertos órdenes que no fueron planificados por nadie, que nadie lo quiso. El lenguaje, por ejemplo, ¿no? O las relaciones familiares, o los derechos de propiedad. Nadie dijo, bueno, voy a crear la propiedad privada, ¿no? O nadie dijo, voy a crear el idioma español, o voy a crear el idioma inglés, ¿no? Lo que Hayek en La fatal arrogancia describe, digamos, como esos procesos de evolución, ¿no? O sea, de reconocimiento de una cierta utilidad y adaptación de eso nuevo y así sucesivamente, es lo que en definitiva determina los órdenes espontáneos, ¿no? Es decir, en algún momento se vio que aquello nuevo era bueno, era útil, y la gente lo siguió, digamos, repitiendo o imitando esos patrones porque entendía que eran útiles, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas propias, digamos, de los órdenes espontáneos no se dan en la naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, los fenómenos de la naturaleza siempre responden a algún tipo de ley objetiva, ¿no? Es decir, lo que uno ve en la naturaleza, de alguna manera, es producto de leyes que están, o de fuerzas, digamos, que son imperativas, digamos. Pero cuando uno quiere, por ejemplo, reformar el lenguaje, o reformar las relaciones de familia, o reformar las relaciones de mercado, o reformar las relaciones de propiedad, o reformar las relaciones, por ejemplo, comunitarias, o reformar la religión, o las creencias religiosas, uno tiene que entender que ahí operó, digamos, un conjunto de interacciones espontáneas que vienen desde hace cientos, miles de años. Y eso no se puede desconocer. Y esa es justamente la fatal arrogancia del reformador, digamos, que piensa que puede modificar la realidad social o las relaciones sociales de acuerdo a un determinado plan, de igual manera que se puede modificar la sociedad. Perdón, la naturaleza o el mundo externo. Que se puede construir una sociedad de la misma manera que se puede construir un edificio. Que se puede modificar el lenguaje de la misma manera que se modifica un motor. Las relaciones familiares de la misma manera que se, no, lo que quiera, una computadora. Entonces, ahí es donde está justamente el tema de la tesis, que es que el conocimiento que se exige para modificar algo, ¿sí? Cuando se aplica a la sociedad, digamos, o se aplica a las relaciones humanas, es de una naturaleza muy diferente. Porque exige, primero que nada, comprender aquello que se va a cambiar. Y comprender aquello que se va a cambiar en lo relativo a las relaciones sociales o al mundo de lo humano, supone de alguna manera reconocerle que lo que existe tiene algún sentido, ¿no? Por algo está ahí, por algo llegamos a este punto. O sea, no, digamos, por más que difiera lo que existe, el estado actual de cosas en la sociedad, por más que no sea compatible o difiera de ese modelo ideal, al momento de decidir si es bueno reformarlo o modificarlo, tenemos que al menos partir de una concepción primaria, que es que por algo existe esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que la comprensión es posible, porque yo ya no parto de una postura hostil respecto a aquello que quiero conocer. No digo, no,
Por ejemplo, a ver, esto que puede parecer muy abstracto. Respecto, por ejemplo, al lenguaje, ¿no? Esta cuestión del lenguaje inclusivo ya hace parte de la, digamos, de la presunción de que el lenguaje es machista, por ejemplo, ¿no? Y que, por ejemplo, que no haya un género neutro, digamos, un artículo neutro en el idioma español, digamos, el le, ¿no? O que los artículos en el idioma español sean femeninos o masculinos, y que el neutral, digamos, del plural tenga que ser siempre masculino, los, es una manifestación del machismo, ¿no? Entonces yo ya no estoy comprendiendo el lenguaje, no estoy comprendiendo por qué eso es así. Estoy, en definitiva, ya partiendo de una postura hostil, porque como no me gusta que no se hable con la E, entiendo que el lenguaje es algo que está mal y por lo tanto lo tengo que reformar. Pero no hay un interés intelectual para comprender por qué se habla de esta manera el idioma español, ¿sí? Y para poder comprender los asuntos humanos es inevitable ir a la historia, porque digamos, las relaciones sociales o las dinámicas sociales o el estado actual de la sociedad es producto de una evolución histórica. Porque los hombres son, digamos, van desarrollando, justamente como les digo, a través de procesos de mano invisible, en el caso de los órdenes espontáneos, distintos órdenes sociales a través de la historia. Entonces, si, digamos, la comprensión de lo que se quiere cambiar en la sociedad exige necesariamente comprenderlo en su historicidad, comprender por qué llegamos hasta donde llegamos. Y sobre todo, aceptar que si llegamos a donde llegamos es porque alguna utilidad o algún sentido tiene. Y esto, por ejemplo, con las cuestiones de la religión o las cuestiones que pueden parecer irracionales, es muy claro. Y por eso les decía que esto también era un alegato en contra de ese liberalismo jacobino, ¿sí? Que entendía que la Iglesia Católica era algo malo, que la religión era un defecto de la naturaleza humana y que había que cambiarlo, ¿no? Que había que hacer, digamos, una empresa o un esfuerzo para eliminar, digamos, la religiosidad de la sociedad, porque eso era contrario a la razón y al progreso, patatín, patatán, ¿no? Eso se vio en la Francia jacobina, por ejemplo, cuando se quemaron conventos, se quemaron iglesias, Robespierre creó el culto a la razón, por ejemplo, que era pensar que podía sustituir al catolicismo por un culto abstracto, digamos, a la diosa de la razón. Increíble, pero así funciona esta gente, así funciona el pensamiento del ingeniero social, que piensa que puede hacer y deshacer a las relaciones sociales y mover a los individuos como si fuesen piezas en un tablero de ajedrez. Y Robespierre nunca se paró a pensar por qué Francia era católica, o, por ejemplo, o por qué tenían religión. Cosa que sí, por ejemplo, hizo Napoleón, que entendió que la religión tenía una función sociopolítica enorme, de estabilidad y de orden moral sobre todo. Entonces, a lo que voy con esto es que estas pretensiones arrogantes, digamos, de los progresistas o de aquellos que piensan que pueden hacer y deshacer a la sociedad a su gusto para adaptarla a su modelo, digamos, ideal, es un producto de esa concepción platónica, digamos, de que existe un mundo de las ideas, digamos, perfecto, inmaculado, en fin, y un mundo de las cosas, un mundo terrenal que es imperfecto, es impuro y que hay que acercar ese mundo imperfecto al mundo ideal perfecto, ¿no? Hacer las cosas mejor, ¿sí? Pero acá la cuestión está en que, a diferencia de esta concepción platónica, que de alguna manera era bastante inmovilista, porque, digamos, la realidad había que cambiarla solamente una vez, digamos, porque había un ideal fijo, el progresismo continuamente modifica los ideales, si se ponen a ver. ¿Sí? Siempre hay una idea nueva, siempre hay algo que cambiar. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en la batería de constantes políticas de género y colectivos y por ejemplo, la izquierda posmoderna. Siempre va a haber algún colectivo que hay que defender. Siempre tiene que haber alguna norma particular o algún cambio particular para tal o cual colectivo. Nunca se detiene ese tren, digamos, ¿no? El tren del progresismo es infinito porque siempre hay que distribuir un poco más. Te salen con alguna novedad como la renta básica universal, te salen con alguna otra novedad como puede ser, no sé, las canastas menstruales o cualquier cosa, ¿no? Porque la sociedad tiene que ser continuamente intervenida, continuamente modificada. Pero, y aquí es donde está la tragedia, digamos, de esta forma de pensamiento, que es que no se comprende aquello que se quiere modificar. Se lo conoce con suerte, ¿no? Pero nunca se lo va a poder comprender, porque repito, el conocimiento que exige el cambio social es un conocimiento basado en la comprensión, basado en el reconocimiento de la legitimidad de aquello que existe, ¿no? Y que además hay muchos intereses creados en torno a lo que existe, que esto no es menor, ¿no?
aquello que un filósofo inglés, Lord Cecil, en conservatismo, digamos, en conservadurismo, una obra de finales del siglo XIX, llamaba el conservadurismo natural. Es decir, la gente, los seres humanos preferimos aquello que conocemos, porque nuestra vida gira en torno a ese marco, que aventurarnos, digamos, a un abismo que no conocemos, ¿no? Que nos puede parecer muy lindo, pero la gente va a preferir aquello que conoce que aquello que no conoce, ¿no? Michael Oxford, por ejemplo, un filósofo conservador inglés, va en este sentido, en ¿por qué soy conservador? Digamos, un texto clásico en la tradición conservadora. Porque prefiero lo conocido, prefiero la estabilidad, la gente común prefiere lo estable antes que el cambio hacia lo desconocido, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión que es que Bastiat, Frédéric Bastiat, por ejemplo, lo remarcó bastante bien en aquel texto famoso que se llama Lo que se ve y lo que no se ve, que es que los cambios sociales generan efectos. Porque a diferencia de los efectos que puede generar alguna reacción química o algún... Uno puede más o menos predecir cómo va a hacer la trayectoria de algún cuerpo celeste, porque se maneja o, digamos, está movido por leyes objetivas, normativas, inmutables. Uno puede predecir cómo va a funcionar o cómo va a actuar la naturaleza, ¿no? En función de algunos indicios, en fin. Ahora, los cambios sociales pueden generar efectos imposibles de predecir, porque las relaciones humanas son impredecibles. El conocimiento está disperso y no está concentrado en nadie, que es lo que dice Hayek en La fatal arrogancia. Si ponemos un control de precios, no sabemos qué va a pasar con el precio del dólar o con el precio de los bienes, digamos. Por más que el objetivo del reformador social sea lograr que haya una mayor cantidad de bienes disponibles, van a haber consecuencias que no son deseadas, digamos, y que no son tomadas en cuenta al momento de realizar el cambio social, porque justamente no se parte de esta lógica de comprender, de entender que los precios tienen sentido, ¿sí? Que los precios sirven para algo, que los precios no están ahí por el capricho de nadie. Así con los derechos de propiedad, con las relaciones de familia, con el lenguaje, con las normas morales, con las costumbres. Entonces, a lo que voy con esto es que el cambio social es mucho, o sea, cambiar relaciones sociales es mucho más complejo que cambiar una cosa externa, digamos, ¿no? Un pedazo de materia, ¿sí? Que uno sí puede conocerlo en profundidad. Porque el conocimiento, digamos, de los asuntos humanos es tan extenso y tan complejo que nadie puede arrogarse la facultad, digamos, o el derecho, o digamos, la capacidad de conocerlo en su totalidad, que es nuevamente lo que dice Hayek en La fatal arrogancia. Es decir, ningún sistema de planificación centralizada es exitoso porque parte del supuesto de que puede conocer toda la información disponible en una sociedad, y eso es imposible. Entonces, al momento de hacer un cambio en la sociedad, lo que se exige no es solamente conocer por qué eso que se quiere modificar existe y llegó hasta acá, sino que también es necesario conocer cuáles van a ser los posibles efectos, tanto los que se ve como los que no se ven, y además entender que la realidad es mucho más compleja de lo que se pretende o de lo que se piensa, ¿sí? Y para ir terminando, porque esta forma de entender a los cambios sociales como similares a los cambios físicos, parten de una concepción que es propia, digamos, de la ingeniería social, digamos, lo que se llama la ingeniería social, que es pensar que se puede modificar la sociedad de arriba hacia abajo y se puede planificar y se puede hacer, digamos, un trabajo de ingeniería como puede hacer un ingeniero, digamos, con un edificio, ¿sí? Que construir una sociedad o destruir una sociedad o modificar una sociedad es lo mismo que construir o modificar un edificio, ¿sí? Y si ustedes ven esta lógica de, por ejemplo, Álvaro Delgado con el segundo piso de transformaciones, o por ejemplo que el Uruguay va a seguir avanzando, parten exactamente de lo mismo. Es esta metáfora de que la sociedad se puede construir o que la sociedad se mueve, digamos, unidireccionalmente hacia un mismo lado. Y que el gobierno, es decir, una autoridad centralizada, es la encargada de hacer ese cambio, ¿no? O es la encargada de hacer mover ese motor o ese tren, ¿sí? Entonces, esta concepción está tan arraigada tanto en la derecha como en la izquierda, en el centro, arriba o abajo, que es muy difícil de combatir. Y por eso les decía que esta tesis, a mi juicio, es un poco la más incómoda porque nos patea, digamos, nos interpela quizás en nuestro ego, quizás en nuestra soberbia, si se quiere, si lo podemos ver así. Que yo sé cómo son las cosas, ¿eh? Yo sé cómo es la buena sociedad, yo sé cómo tiene que ser la sociedad, yo sé cómo se tiene que manejar la gente. Yo sé porque tengo un conocimiento iluminado, ¿sí?
Pero hay un punto, y con esto quiero terminar, que hay un punto acá que es la tradición, ¿sí? Que no es menor, ¿sí? Que era lo que les comentaba de que las realidades sociales siempre son producto de una cierta evolución histórica o están siempre en un contexto histórico. Chesterton decía que la tradición es la democracia de los muertos. Y tiene razón, porque justamente por esto era lo que les decía. Por algo las cosas llegan hasta acá, llegan hasta un cierto punto. Y llegan porque hay un respeto a la tradición, ¿sí? Hay un respeto a aquello que ya está establecido. Hay un respeto a aquello que, digamos, siguieron nuestros ancestros o siguieron los que nos precedieron, digamos, ¿no? Digamos, esta lógica que les comento, que a mí me parece mucho más sana, va en contra de esas pretensiones refundacionales de los reformadores sociales, digamos, o de los ingenieros sociales, de que pueden iniciar todo de cero, por ejemplo, ¿no? Que pueden crear un nuevo lenguaje de cero, que pueden crear nuevas relaciones de cero, sin importar lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, esta lógica de ver al cambio social como un fin en sí mismo, ¿sí? Es lo más letal y ponzoñoso que ha dado la modernidad por lejos. Y la izquierda, y sobre todo el marxismo, se basa, digamos, justamente en esta lógica, porque no es casualidad que Marx, en la tesis 11 sobre Feuerbach, haya dicho, los filósofos hasta el momento se encargaron de interpretar el mundo, pero de lo que se trata ahora es de cambiarlo, ¿no? O de modificarlo, o de transformarlo, ¿no? Entonces, para Marx, se podía transformar el mundo sin interpretarlo, sin conocerlo siquiera, ni mucho menos comprenderlo. Porque Marx nunca intentó comprender las relaciones del capitalismo, ¿no? O las relaciones entre clases. Se limitó a entender que son malas y que hay que combatirlas, por ejemplo. ¿Cómo, Mati? No, estoy acá, estoy acá. ¿Se Ah, me escucha? porque sí, sí, pero terminaste la última palabra y se apagó la cámara, entonces. A ver, déjenme ver. No, pero estoy con la cámara prendida. Ah, Bueno, entonces, nada, el marxismo es una expresión clara de esto que les digo. Es decir, los cambios sociales se tienen que hacer porque la historia lo demanda, la historia lo exige, y basta porque en definitiva hay leyes inmutables de la sociedad o de la historia que tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? Y que no se pueden evitar o no se pueden resistir, digamos, ¿no? Entonces, hay que eliminar la burguesía a cualquier costo, no importa por qué, ¿no? Entonces, este tipo de pretensiones también son las mismas que, por ejemplo, tuvo el liberalismo francés, el liberalismo laicista del siglo XIX, el fascismo, más de lo mismo. Se pretende que se pueden, por ejemplo, cambiar la duración de la jornada de trabajo sin ningún tipo de problema, porque es necesario cumplir un determinado objetivo, sin sopesar todos los efectos económicos, sociales que puede generar esto, y así sucesivamente. ¿Se me escucha? sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Atentamente. Perfecto. Entonces, bueno, la cuestión en definitiva. No, Se le estaba por cortar todo, yo era la sabía que se le preposición. estaba por cortar. Estaba todo anunciando que estaba a punto de. Pablo, Igual. vos querías hacer un comentario. Maxi, hagan algún comentario a ver si lo puedo. Pero vuelve, ahí volvió. No, mi teléfono se manda solo, parece. Eh, entonces, aquí, digamos, esta tesis es justamente un alegato en contra de esta fe en el progreso y esta fe en el cambio por el cambio mismo, ¿no? Y con esto que voy a concluir, va a ser polémico, y es la idea, que es, en definitiva, esta tesis es un alegato, digamos, una defensa de la reacción política, ¿sí? Esto que es un término bastante, digamos, desnostado, digamos, y que tiene una especie de varicela, digamos, nadie quiere ser un reaccionario. En realidad tiene mala prensa el reaccionarismo porque obviamente es la oposición a este progresismo desenfrenado que piensa que todo puede estar cambiado, todo puede ser cambiado sin importar por qué está, si tiene un valor, si no tiene un valor. La reacción política no es lo mismo que ser reaccionario, y esto es una diferencia importante, porque el reaccionario quiere volver a un determinado estado de cosas previo que entendía que era mucho mejor. A lo que yo me refiero con la reacción política es una actitud ante el cambio social que es necesaria para poder comprender aquello que se quiere cambiar y para poder comprender los fines y los objetivos y los efectos de ese posible cambio. Es necesario en algún momento decir, no, para maestro, vamos a pensar si esto está bueno o no cambiarlo. O sea, porque entiendas que tu fin o tu objetivo o tu modelo ideal es bueno, no necesariamente va a ser bueno. Hay intereses, hay gente, hay personas que están acostumbradas a vivir de esta manera.
no tienes ninguna pretensión a cambiarlo. Entonces, la reacción política, en este sentido, supone en definitiva un elemento, digamos, y un paso necesario para poder comprender, porque si no paramos el cambio, no podemos comprender aquello que ya fue cambiado. En algún momento hay que detener ese tren del que hablaba Chesterton para decir, che, capaz que podemos tomar otro rumbo, o capaz que podemos ir a una velocidad más baja, o capaz que podemos detenernos y bajarnos y ver el lugar en el que estamos, ¿no? Digamos, para seguir con esa misma metáfora. Entonces, digamos, esta tesis es en definitiva una defensa de la reacción política, pero una reacción política como una actitud necesaria y sana ante el cambio, porque nunca vamos a poder sopesar lo que se ve y lo que no se ve, como dice Bastiat, si no le ponemos un freno, si no nos oponemos a un cambio prometido o pretendido, ¿sí? Porque la clase política, uruguaya ni que hablar, tiene una adicción al cambio y a la novedad que es, digamos, extraordinaria, ¿no? O sea, todo lo que sea novedoso, bueno, Uruguay lo tiene que hacer, porque Uruguay es un país que está abierto, es un país de vanguardia, ¿no? Es aquello que, digamos, con ese ideal de Domingo Arena del Uruguay como un laboratorio de leyes. Imagínense lo que dijo Domingo Arena, ¿eh? O sea, el ladero anarquista de Valle Ordóñez, que el Uruguay tenía que ser un laboratorio de leyes. O sea, acá había que experimentar con los uruguayos leyes novedosas, leyes que son de vanguardia sin importar si son buenas o malas. Por ejemplo, en este país se reformó 2 veces el colegiado, se introdujo un colegiado que fue un desastre y 50 años después otra vez lo mismo. ¿No? Pero porque había que ser un colegiado, Uruguay tenía que tener un ejecutivo colegiado. Bueno, ese tipo de mentalidades que en Uruguay abundan, que esto de el cambiar por el cambio mismo, sin importar si eso es bueno, malo, si lo que se quiere cambiar es positivo, demanda, me parece que la actitud más revolucionaria, si se quiere, y más rebelde, digamos, hoy en día es defender la reacción política. O sea, defender la actitud de, che, no quiero el cambio. O sea, no, me niego a esto, ¿no? Que la negación... ¿Cómo? ¿No? Que cuando no el que lo pone. Sin duda, pero como nadie puede comprender a priori, digamos, a la sociedad, bueno, vamos a negar el cambio, vamos a resistir al cambio para poder sentarnos y pensar si está bueno cambiar o no. Porque lo que yo estoy defendiendo no es un inmovilismo, no es que la sociedad tiene que estar anclada en, digamos, que esa sí es la postura reaccionaria, que no es lo mismo. Yo a lo que apuesto es que para poder comprender y conocer aquello que se quiere cambiar en cuestiones de una sociedad y poder evaluar el cambio social, hay que negarlo de arranque. Para poder decir, no, muchachos, no vamos a cambiar esto hasta que no lo podamos comprender. ¿Qué es lo que se quiere cambiar? ¿Hacia dónde se quiere cambiar? Los posibles efectos y después evaluamos si es bueno o malo. Si es justo o es injusto. ¿Quién decide ¿no? cuándo se... ¿Cómo? ¿Quién decide cuándo la sociedad comprendió lo que quiere cambiar? No, y el reformista, el que propone la reforma. Bueno, pero el Justamente. reformista te puede... Bueno, no sé si ya está abierto o no. No, pero entra, yo quiero introducir esto simplemente, digamos, como corolario de esto. Nuevamente Chesterton tiene una imagen muy interesante que está en The Drift of Domesticity, o sea, la huida de la domesticidad, que es un artículo que él escribe más o menos en la década del 20, que él ahí pone, digamos, la famosa metáfora de la valla de Chesterton, quizás que alguno de ustedes la escuchó nombrar. Lo que dice Chesterton es que, imagínense que en el medio de un campo hay una cerca, una valla, no conecta con nada, no delimita ninguna propiedad, está ahí, es una cerca. Hay 2 personas que están caminando, ven la cerca y uno dice, esto no tiene sentido, la voy a sacar. Y el otro le dice, no te voy a dejar sacarla hasta que no entiendas por qué está ahí. Justamente esto resume lo que yo les quería decir, que es ese impas, esa suspensión del juicio, esa suspensión de la acción política, esa suspensión de la praxis política, del cambio, es lo que está reflejado en esta metáfora. Para poder evaluar si es bueno cambiar o no cambiar, hay que reaccionar y negarse y resistirse a todo cambio, todo cambio. Después evaluamos si está bien, si está mal, pero ningún cambio se justifica por sí mismo, porque lo que existe tiene una presunción de legitimidad, porque existe y por algo existe. Lo que no existe no tiene ninguna presunción de legitimidad porque no sabemos qué corno es. Entonces, si lo que existe se mantiene y tiene sentido, por algo es, y tiene una legitimidad porque por un lado la tradición lo valida. Hace 50.000 años que venimos haciendo lo mismo, y capaz que por algo es negro, ¿eh? O son todos idiotas nuestros antepasados, que hablaban de tal manera. O son todos idiotas, digamos, aquellos que entendían que la monogamia era una cuestión fundamental para el matrimonio, o que el matrimonio era una cuestión fundamental para la sociedad, que son todos idiotas. No, algo de sentido tiene. Después pensamos si está bien o está mal. Nos sentamos a debatir donde quieran, en el Parlamento, está perfecto, lo vemos.
pero ante todo reaccionar y resistir al cambio, porque el cambio por el cambio mismo puede ser ponzoñoso, porque una vez que se hace el desastre no se puede volver atrás. O sea, la sociedad no es como una especie de video o de película que se puede hacer un rebobinado. No, más que eso, Mati, hay otro factor, te agregaría a lo que estás diciendo, y siguiendo en tu línea de pensamiento, es que ya lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, es muy fácil destruir y es muy difícil construir. Totalmente, totalmente. Y con eso, con esta metáfora, digamos, con este alegato, digamos, descarnado a favor de la reacción política, con esto termino. Muchachos, la mejor postura y la más sana es cualquier propuesta, por más que nos parezca interesante, por más que nos parezca que se alinea con nuestros intereses, no, maestro, no. Vamos a verlo, porque es mucho más complejo. Seguramente hay más complejidad de la que yo entiendo, ¿eh? Porque también uno puede caer por, digamos, efectos del propio convencimiento, por el sesgo de confirmación, con el efecto de Dunning-Kruger, lo que quiera, de que como está de acuerdo con lo que yo pienso, es bueno, entonces vamos a hacerlo, sí, claro, vamos a cambiar el mundo, que es lo que decía Marx. ¿Para qué lo vamos a interpretar? Vamos a cambiarlo, claro, total, sí, es facilísimo el mundo. Si la sociedad funciona con relaciones de dominado, clarísimo. Ahora, cuando tuvieron el poder político, sabemos lo que fue durante el siglo XX, ¿no? Un desastre, ¿no? Y un ejemplo histórico muy concreto que es muy representativo de esto, el maoísmo. En el gran salto adelante, Mao generó una hambruna y una destrucción económica que se arrastró a 60 millones de muertos, sin contar los muertos de, digamos, la revolución cultural. Porque Mao quería que China produciese más hierro que Inglaterra. Imagínense esta locura, un país eminentemente agrario. Quería que produciese más hierro que la principal potencia industrial, bueno, una de las principales. Y puso a chinos que lo que estaban acostumbrados a hacer es arar campo y trabajar, digamos, en terraza para producir arroz, a producir hierro. Que fue lo que pasó, un desastre. Otro ejemplo, cortito. Mao entendía que los gorriones eran un problema. Esto es fantástico, este ejemplo es fantástico. Mao entendía que los gorriones eran un problema. ¿Por qué? Porque afectaban los cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Mao? Ordenó que todos los chinos, además hay filmaciones de chinos con ondas matando gorriones. ¿Qué fue lo que pasó? Terminaron los gorriones. ¿Qué es lo que vino? Las langostas. Que digamos, el depredador natural de las langostas eran los gorriones. Terminó siendo un arrase con la agricultura, digamos, y con los cultivos, que generó una hambruna enorme. Justamente por lo mismo, por no calibrar o ver los efectos secundarios de un determinado cambio. Entonces, el progresismo es, vamos a cambiar, nos gusta, sí, dale, vamos para adelante. Y después se generan desastres, pues después hay inflación, después hay desocupación, después, en fin. Mati, mencionás muchas veces la palabra progresismo, pero no la palabra libertario. O sea, Milei está tratando de hacer exactamente lo mismo. Bueno, pero sin duda, pero es lo mismo, es Hace jacobinismo también. 45 minutos y nunca diste un ejemplo de los casos que hay varios libertarios o liberales que quieren hacer exactamente lo mismo. Bueno, sin duda, pero es que justamente, a ver, puse ese ejemplo de Poco los liberales. sesgado el análisis. No, pero para. perfectamente. ¿Te puedo contestar? Déjame contestarte, Fer, y a ver que Matías después lo complemente, porque yo voy a decir alguna gronchada seguramente. Las ideas que quieren implementar los libertarios son ideas que tienen tradición y que fueron probadas. Te doy un ejemplo. El respeto irrestricto por la propiedad privada, el respeto por la vida y el respeto por la libertad de expresión, ambulatoria y de asociación son reglas sociales que han existido en todas las sociedades exitosas de la historia de la humanidad. No están inventando la pólvora. No es vamos a reformar el lenguaje. No es vamos a decir que 2 más 2 es 5. O sea, el libertarianismo como movimiento quiere reformar, pero muchas de las cosas que quiere implementar ya fueron completamente probadas y sabemos que funciona. Y por eso Milei dice datos, datos, datos. Porque está probado lo que quiere implementar. No está inventando la pólvora. No hay que equivocarse. Lo que pasa es que lo que quiere implementar, cómo lo quiere implementar, choca de frente con el interés del Estado. Eso es el único meollo de la cuestión. Si vos sentás a cualquiera a discutir honestamente, che, si te saco tu iPhone, ¿estás contento? Te va a decir que no. Y él lo hizo en la tele esto. Apela al más común de todos los sentidos. ¿Estás de acuerdo con eso, Matías? Claro, pero a ver, ¿pero por qué? Porque, digamos, la situación argentina no estaba respaldada por ningún orden espontáneo ni por la tradición, sino coactivamente por el Estado. O sea, Ojo que es y un además ejemplo. Aplica también a nosotros acá. Nosotros estamos tratando de cambiar la política uruguaya. Que por algo es como es. ¿No? no,
No, no, porque justamente, pero la política no es lo mismo que el lenguaje. La política no son lo La mismo que las política relaciones implica sociales. el lenguaje, porque cuando nosotros decimos que no nos gusta la palabra contribuyente y hablamos de pagadores de impuestos, cuando vamos en contra de la idea No, de personas privadas de libertad y decimos de volver a hablar de presos, también estamos haciendo lo mismo. Pero no, Fer, no. pagador de impuestos y contribuyente, pagador de impuestos es primero que contribuyente. Contribuyente fue la reforma que destruyó la conexión que hace el hombre con el impuesto y que el impuesto es malo. Yo lo que O digo es sea, que lo mismo, es gente con ideas que está tratando de implantarlas en la sociedad. sí, pero no son ideas ¿Cuál es nuevas, la diferencia? ninguna. Fer, ¿Quién Fer, decide? Fer, ninguna idea ¿Quién libertaria es decide que nueva. yo comprendo y que realmente lo que yo sé es superior a lo que vos sabés? No, Y no, que no, yo no, no, realmente Fernando. sé que lo suficiente como para llevar adelante la reforma. ¿Quién es el Pero, Fernando, a ver, iluminado? pero en principio en una Y la democracia lo diferencia es define que tú. nunca hay un iluminado. Porque No, 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 claro que no. Claro que no. Pero, a ver, justamente, yo acá lo que hice fue un alegato en contra del cambio social autojustificado, digamos. No a favor del inmovilismo social, porque eso sí es pésimo, ¿no? Porque una defensa a ultranza del status quo es lo que hace el defensor hay que consenso, ¿no? El camino al medio. Pero como decía Margaret Thatcher, si te pones en el medio de una ruta, te pueden golpear de los dos lados, claro. Eso sí es lo nefasto. El entender que lo que existe, de alguna manera hay que mantenerlo. No, no, aceptamos la posibilidad de cambio, pero vamos a pensarlo, vamos a discutirlo. Y el que tiene la carga de demostrar que es mejor cambiar que conservar, lo tiene el que propone la reforma, no el que defiende lo que existe. Porque lo que existe al menos funciona. Al menos funciona. Al menos funciona. Y es cierto que el liberalismo, sobre todo ese liberalismo economicista que piensa que existen leyes universales de la economía, no entiende que un cambio en China no puede tener los mismos efectos que en Argentina o en Inglaterra. Eso no significa que la dirección no esté mal, que esté mal o que no esté teóricamente respaldado, pero el tema es los efectos que puede generar esa modificación en una sociedad concreta. claro, pero Eso es es lo que que no si, se entiende. si Y eso vivís, es una incomodidad si también. vivís dudando, nunca actuás. O sea, si vivís dudando ¿Cómo? que si vivís dudando, nunca actuás. O sea, si Milei ¿Por hubiera qué no actúas? tenido la idea ¿Pero por de qué no el actúas? Estado vamos a ver, yo creo que está mal, pero vamos a ver, nunca hubiera generado un cambio alguno. Milei generó el cambio que No, generó no, y no, no, nosotros Fernando, podemos generar, porque pero está lo que pero, convencido, más allá pero, de cualquier razón. No hay lugar a debatir si yo entiendo o no que hay que destruir el Banco Central de Argentina. Lo vamos a hacer. No hay lugar a debatir si hay que o no o cómo achicar el Estado. Hay que achicar el Estado. No, no se da la ¿cómo no? discusión. Pero eso se debatió en las elecciones, Fernando. Por algo ganó con un 56% mi Bueno, ley. pero entonces en todo margen democrático se da lo que vos querés que se dé. Sin duda, porque la sí, mayoría tampoco. Entonces no es un Doc, argumento pero, en contra de eso, sino un argumento en contra de las dictaduras o los pero- regímenes claro, autocráticos donde una persona decide por todos. Igual, No, no disculpa, necesariamente. pero Y el entonces, ¿cómo se problema, daría en una sociedad democrática eso que vos planteás? A ver, la cuestión es así. Si hay un determinado estado de cosas, ¿sí? Y viene alguien y te dice, vamos a cambiarlo radicalmente, y ese tipo saca un 56%, significa que ese estado de cosas no está querido por la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ese es el principio democrático, ¿no? Que las reformas, los cambios sociales y políticos se validan por la voluntad de la mayoría de ciudadanos, ¿sí? Ahora, el principio democrático tampoco a mí me agrada porque la mayoría, la mitad más uno, puede decidir lincharte, por ejemplo. ¿Está bien eso? No. O puede decidir eliminar la propiedad privada, por ejemplo. No. Entonces, digamos, el liberalismo es eminentemente contramayoritario. Hay cosas que no están al arbitrio de la mayoría. Los derechos individuales, por ejemplo, ¿no? Ahora, las cuestiones del Estado, la administración del Estado, el peso del Estado, sí están a merced de la mayoría porque son cuestiones políticas. Justamente, discutimos cuánto más grande o chico va a ser el Estado, porque nadie tiene un derecho a que el Estado, una pretensión legítima a que el Estado tenga tal o cual forma. ¿Sí? Entonces, yo a lo que me refería era, en definitiva, que nuevamente, obviamente, para poder incluso hacer un cambio que a nosotros nos parezca bueno, es necesario conocerlo y comprenderlo. ¿Sí? Entonces, no puedes modificar o actuar políticamente en un país que no comprendes.
Y como decía Chesterton, incluso para reformar algo es necesario quererlo. Si vos rechazás y odiás aquello que querés modificar, nunca lo vas a poder comprender. Porque lo odiás. La condición que vos planteás es comprender. Pero en un régimen democrático, más allá de que esté bien o no, la acabas de reducir a ganar una elección. No, no necesariamente. Porque en una república que funcione bien, digamos, siempre van a haber un órgano contramayoritario que es el Poder Judicial. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y normalmente en una república que funciona bien, el cuarto poder es independiente. Que serían los medios de información, digamos. Actualmente, por suerte y gracias a Internet, se están independizando la información y cada vez la gente tiene acceso a las dos bibliotecas independientemente de lo que quiera el poder de turno, por suerte. Sí, pero también hay una diferencia que no es menor, que es que vos cuando tenés un sistema institucional que permite hacer reformas radicales, digamos, vos después tenés que hacer reformas radicales para volver, digamos, al estado anterior. Eso es sin duda. Si vos tenés un estado que, por ejemplo, no tiene límite a la producción de moneda, vos vas a tener que tomar una medida radical para ir en contra de eso. Obviamente, ¿hay que discutir si hay que cerrar el Banco Central? Claro que sí. no, Pero para lo que... Milei no lo discute. Él lo va a hacer. ¿Eh? Milei no lo discute, no está abierto a No, discusión. pero es el reformista. Milei tiene la carga de probar. Claro, pero Milei... el tema que estamos discutiendo es la condición. O sea, la tesis que vos planteás es bastante sensata. Cuando vos arrancás diciendo, no podés modificar algo que no conozcas. Digo, nadie está en desacuerdo con esa tesis. El problema es quién define que vos conocés algo lo suficiente para modificarlo. Porque yo puedo decir que conozco lo suficiente y bueno, está, yo lo conozco y bueno, yo digo que lo conozco. ¿Y vos qué vas a decir? Y ya está. Pero entonces, justamente, ahí está. Fer, lo que está diciendo en definitiva, si yo interpretando a Matías para el lado bueno, no para el lado malo, lo que Matías está diciendo es que la gente, antes de votar algo, tiene que conocerlo. Y el problema, entonces, ahora me pongo de tu lado, Fer, el problema es que a nadie le interesa conocer un carajo y votan con el culo. No, Andá a arreglar eso. No, pero a ver, hay un tema que no es menor, que es que nadie puede conocer mejor los intereses de una persona que esa misma persona. Es un principio básico, ¿no? Claro, nadie conoce qué es lo que para mí. Eso es el individualismo puro. Bueno, eso me parece que es la tesis 3, ¿no? No existen los intereses generales. Sin duda. Sin duda. Ahora, la cuestión está en que cuando vos tenés un estado de cosas tan disfuncional que objetivamente se expresa en un 50% de pobres, en inflaciones astronómicas, en un estancamiento económico, en un estado elefantiásico, ¿no? Y si vos tenés a un reformista, que en este caso Milei, que te dice, che muchachos, vamos a hacer mierda esto y vamos a hacer una reforma radical, y el 56% de las personas en contra de el discurso de lo políticamente correcto, en contra de lo que te podía decir la mayoría de los periodistas. De acuerdo, pero vos mismo argumentaste que la democracia no garantiza el éxito. Puede ser que sea para peor. No, sin duda que no. Y bueno, pero y eso es un dilema. Porque justamente no existe algo así como una sociedad en un sentido objetivo. Existe un conjunto de individuos que tienen, nuevamente con la tesis anterior, no existe el interés general, sino el interés individual. Pero como vivimos en colectividad, necesariamente, ciertos cambios que exceden, digamos, ciertas reformas que exceden, digamos, la esfera de lo particular, van a repercutirte de alguna manera u otra. Entonces, de alguna manera hay que solucionar y hay que encontrar una respuesta a cómo tomar decisiones que afectan a más de uno. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, al dicho de Winston Churchill de que la democracia es la peor de las formas de gobierno, excepto todas las demás. No caemos en esa máxima y ya está. Fer, ¿qué pasa? Hay un tema, ¿no? Y es que, déjenme decir algo que es importante con respecto a esto. Hay una herramienta constitucional y legislativa en cierta medida, que se utiliza muy poco, pero que debería utilizarse mucho más, sobre todo para cuestiones muy sensibles como reformar el derecho de propiedad o el derecho a la vida o la libertad de expresión, que serían las mayorías especiales. Si tú tuvieras en una democracia que requerir el 75% de los diputados y senadores o el 75% de los votantes para reformar algo, quizás muchas cosas no pasarían. Ahora, yo te aceptaría que esto sea la regla si tuviéramos un esquema normativo y constitucional mucho más sencillo y mucho más básico, que no lo tenemos.
Entonces, como hay que romper toda la mierda que está construida, déjame con el 51 a ver si convencemos al 56 como hizo Milei y logramos ahí una base y una vez que tenés la base, subís la cantidad de requisitos para poder reformar esa base. Mati, Eso es lo que yo haría. siguiendo con el tema de la Constitución, estoy de acuerdo, lo he escuchado muchas veces venir de boca, que la Constitución no es una Constitución, en el sentido que es un marco de leyes que legisla en vez de restringir las habilidades del Estado para intervenir en el... Imaginemos que mañana alguien pone una Constitución que es exactamente la que vos querés. Entonces, vos no comprendés a esa persona, comprendés que esa Constitución es la que vos querés. ¿Te opondrías? ¿Pararías? ¿Dirías vamos a apelar, vamos a debatir? ¿O dirías directamente hay que votarlo? Pero lo que pasa es que ahí justamente es la trampa de que cuando vos abrís todo al debate democrático, es un peligro. Porque justamente vos cuando ya levantás el dique y dejás que el agua corra, después ¿cómo lo parás? Es muy difícil. Pero Es no es muy la idea de difícil. la democracia, de que todos puedan, ¿no? Maxi No, acaba de bueno, argumentar que la solución es que Bueno, todos comprendemos lo que está en tela de juicio para no, Es, poder... es la no. eterna discusión entre la Dependiendo cómo voluntad entiendan. popular y las constituciones republicanas, digamos. Bueno, Que hay pero ciertas cosas que no las puedes tocar y todo lo demás sí. el Es una problema es que discusión eso, yo sobre creo todo. que esta tesis reduce a eso. Porque es básicamente decidir quién conoce, de quién conoce lo suficiente. ¿Cómo? Eh, La bueno, metodología. pero, a ver, Fernando, ahí hay un tema, ¿no? Yo creo que es más compleja que eso, porque en definitiva, usualmente estos cambios a los que yo, digamos, me refería, digamos, a cambios en órdenes espontáneos, rara vez están validados por las urnas, rara vez, pero rara vez, ¿eh? Muy pocas veces. Pongamos, por ejemplo, las políticas de género en votación. Por ejemplo, a ver cómo los va. Creo que lo ¿Por acabamos qué? de hacer. ¿Eh? Creo que lo acabamos de hacer. Todas las ofertas políticas estaban a favor de... Bueno, no, Fernando, pero que En Uruguay, concretamente prefiero, para los se que nos están decida, mirando. pero concretamente que se decida si esa política sigue o no sigue. Eso es lo que no se le permite a la Bueno, ciudadanía. tampoco decidimos quién va a ser ministro de Trabajo, pero al votar a Delgado o a Orsi sabemos quién iba a ser ministro. Ah, bueno, pero eso son cuestiones institucionales No, pero propias ya del poder. sé, vos tenés distintas fuerzas políticas. ¿Sabés las que van a poner a loquitas de pelo pintado y van a crear instituciones como el INMujeres? Bueno, Eso se decide Fer, en las ahí, a urnas ver, por Fer, transitiva, de la misma manera que se Fer, deciden mil Pero cosas. Fernando, Fer, pero por pero ejemplo, hay, en el último censo que salió ahora en los resultados, 2% de la población del Uruguay se define como no binario. 2%. Que no es ni hombre ni mujer, puede ser un extraterrestre o un helicóptero Apache, no importa. Entonces, se construyen políticas en base a supuestos que en definitiva seguramente no son aceptados por nadie en realidad, pero sí son aceptados por una élite intelectual muy pequeña que sabe cómo tiene que ser la sociedad. Eso es lo que voy. Si ponemos, por ejemplo, las políticas inclusivas del lenguaje inclusivo a votación, seguramente una inmensa mayoría no va a estar de acuerdo con que el Estado imponga coactivamente el hablar de leyes Bueno, o de ley. me parece que acabamos de votar una fuerza política, digo yo, no me, o sea, Pero eso es me otra cosa, incluyo. Fernando, Para, pero para, ahí vos para. estás votando, pero es otra cosa, es No, otra o cosa. sea, Lo que yo vos entiendo que no votás la política de género cuando vas a votar. Bueno, déjame terminar, Maxi, y ya hablas vos. Pero sí votás al presidente y el presidente deja muy claro con su fuerza política y su historial qué es lo que va a hacer con las políticas de género. Digo, creo que está abierto a la ciudadanía. Capaz que habría que hacer una elección para cada cosa. Pero No, Fernando, pero vos estás suponiendo que el elector en realidad es consciente y adhiere a cada punto del programa del partido al que vota. Eso no funciona. para, Matías, no, porque eso dentro es de lo que las yo quería opciones que decir. hay, elige lo que hay. Y bueno, No, pero si no eso hay es lo que otra yo, opción, ¿qué querés? Fer, contestando a Tati, eso es lo que yo quería decir que lo tiró Matías ahí porque siempre va adelante. Yo creo que la tesis, lo que hay que destacar, lo que tendría que rescatar el que escuchó a Matías en esta tesis, es que el mensaje es el siguiente. Cada vez que te ponen un cambio a algo que viene funcionando bien, mal, muy bien, más o menos mal, pero funciona, sentate a pensarlo y a escuchar las dos campanas. Esa es la tesis.
No, Exacto. no que el cambio malo, no que el cambio bueno, Eso no es es. esa la No, tesis. no, no, La tesis no. es Claro, invitar a pero la por eso. persona a realmente, cada vez que te quieren cambiar algo, pensá por qué funciona como funciona, entendé cómo funciona, entendé qué hace bien, luego pensá qué hace mal y después decidí qué votás. Sin Entonces, duda, si pero, esto vos lo trasladás a cualquier esfera de tu vida, por ejemplo, en las ciencias duras, que yo tengo un par de preguntas anotadas, pero ya se fueron al carajo, no las voy a hacer, pero en las ciencias duras, vos para poder decir que la ley de gravedad de atracción de Newton, que lo más grande atrae a lo más chico, está equivocada, tuvo que venir un tipo que no solo sabía aplicar las fórmulas de Newton, sino que creó otra ecuación que los números dan y dijo que el tiempo y el espacio son la misma cosa y que la densidad de las cosas doblan la curvatura del espacio y las cosas caen en realidad en una especie de plano 2D, 3D, no sé qué poronga, que fue Einstein. O sea, pero el tipo hizo una antítesis, demostró que lo otro estaba mal y cambió. Ahora, las ciencias sociales no funcionan así. Todos tienen una opinión, todos tienen Dunning-Kruger a cierto nivel, todos tienen contaminada su opinión porque realmente no se sentaron a pensar o no se sentaron a leer, incluido yo, incluido nosotros los que estamos acá, y ese orden de complejidad del que habla Hayek, no en la fatal arrogancia, que era lo que le quería decir a Mati, lo habla 30 años antes en el orden sensorial, hace que cierto. reformar la sociedad sea más complejo que poner un hombre en Marte. Lo queramos aceptar o no, no nos Exacto. tomamos la reforma de la sociedad tan seriamente como nos tomamos la física nuclear. Te doy un ejemplo. Si estás en un bar tomando una cerveza y estás sentado y el toco te dice, ¿a qué te dedicas? Soy físico teórico. Vos no te vas a poner a discutirle si la fórmula de fuerza es X o Z. ¿Entendés? Porque el tipo te va a decir, nene, anda a Bueno, estudiar. pero bajo Ahora, ese la argumento no ciencia le podés social, discutir a un pero, psicólogo que te dice que tu hijo es una nena. O sea, pero disculpame, a un ojo con psicólogo, apelar pero Fer, a, la psicología es a una lo, ciencia social a los y la feliz psicología, la y mitad a de los la gente psicólogos que son tiene, cuentistas religiosos. ojo con Te apelar puedo a la discutir todo un psicólogo. autoridad, porque es algo que puede llevar a un mal camino. O sea, alguien podría ¿Cómo? perfectamente apelar a la autoridad, es lo que acabas de No, decir. no, no, pero no es ni siquiera una cuestión de autoridad. Es una cuestión de que la ciencia social tiene un problema esto de falta de seriedad de La- todo el mundo al tratar de las, entenderla. las ciencias Nadie, sociales a tienen nadie, muchos nadie, hasta que problemas no con llegó los... mi ley, nadie se sentó a pensar si todo lo que le dijeron sobre economía estatal y macroeconomía estaba bien o estaba mal. Nadie se sentó a Pero además, pensarlo. Ah, Maxi, ah. pero además hay otro punto. ¿Por qué Milei no eliminó el Banco Central el día 1? ¿Por qué Milei no sacó el cepo el día 1? ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias que puede generar ese cambio. Es lo mismo, la tesis aplica. Milei, a ver, si uno compara la virulencia y la radicalidad del discurso de Milei con las medidas que tomó, demuestran que el tipo evaluó las consecuencias a corto y mediano plazo de aplicar inmediatamente esos cambios. Entonces, el tipo comprendió porque estaba adentro de la bestia. Una cosa es gritar desde la tribuna, decir, vamos a eliminar el Estado, vamos a chicar, Está sí, perfecto, vamos arriba. Otra Matías. cosa es estar adentro del Leviatán y ver que si vos mueves un hilo, se te mueven tres, y a su vez esos tres mueven cinco, y vos podés generar efectos. A eso es lo que voy. Incluso se aplica en la gestión del presupuesto público del Estado. Los cambios radicales dentro del Estado, les guste o no les guste, a los liberales genera consecuencias impredecibles. También, porque hay mucha gente que está adherida al Estado, sobre todo si tiene un Estado elefantiásico. Sí, sí, Entonces, claro. si vos Bueno, cortás un abajo, por ejemplo, un ejemplo, ejemplo, el ejemplo es salud pública, educación pública y seguridad social. Los claro, libertarios todos estamos en contra de los tres sí, institutos. perfecto, cerrar los hospitales a ver Ahora, cómo te va. cerrá todo de Todo. golpe, te Ahí está. explota la sociedad en particular. Exacto. Eso es lo que voy. Entonces, uno puede estar convencido ideológicamente si es el camino ahora. Si viene un libertario desnorteado que dice, vamos a eliminar todos los hospitales. No, hermano, pará. ¿Pero qué te hace Pará pensar de que vos comprendés perfectamente el tema de la salud pública, pero también no es comprender comprendés... la salud pública, Fernando, No, es no, pero comprender pará, que algo que existe hace más de un bueno, siglo no se puede eliminar de un plumazo. déjame Eso. argumentar. Hace poco mi ley, una ley que elimina el DNI género, digamos. O sea, que podías tener cualquier género. Entonces, entiendo que él como economista se puede hacer el argumento de la autoridad. Bueno,
Él es economista, entonces sabe que eliminar el Banco Central lo comprende. Pero no es psicólogo, sociólogo o profesor Pero, ¿qué tiene que ver, o Fernando? educacional como para Pero, decir, no es sexólogo también, Pero, tampoco, como para pero, decir, pero, ¿qué? Fer, tiene la No, no, pero, comprensión Fernando, suficiente no, para eliminar el DNI multigénero. pero para, déjame contestar algo, Yo Mati. sigo en Escúchame, esto que es Fer. totalmente arbitrario decir que comprendo algo lo suficiente para modificarlo. No hay una no, medida que no no, sea no, Fernando, no, Pero subjetiva. Fer, Milei, Por cuando hizo eso, ese no plumazo, pero existe. Fer, ese plumazo modificó algo a un estado anterior. No inventó nada, Milei. sí, Milei Acá hay, volvió eso a es los un dos punto, géneros. eso es No un el es punto, un DNI plumazo, Fernando, no es pero, es un plumazo el reformista lo que DNI hizo. es un invento. El documento es un documento. Antes no No, existía no, pero lo que documento. te estoy diciendo La es la gente no tercera tenía categoría del género documento. no binario. No existía número de cédula. No existía localidades. Argentina no existía. Eh, bueno, Todos son pero Fernando, Pero inventos. acá estamos hablando de la temporalidad, No, estamos hablando de la tesis, que es muy sencilla. A Tenés que ver. conocer algo antes de modificarlo. Y todo y, el mundo pero está de Fernando, pero la acuerdo, tesis al revés, excepto que claro, nadie se pone de acuerdo cómo definir qué es ese nivel de comprensión que tiene que tener. ¿Quién lo define? ¿Cómo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? bueno, Lo más pero cercano que justamente, llegamos es a la No, democracia. Fer, tenés razón. Tu crítica, yo te doy la razón en eso. Es que quién mierda va a decidir cuándo estamos preparados para cambiar es una y pregunta. bueno, Y por entonces eso no te dije cambiamos. que, bueno, quizás los consensos más que mayoritarios, digamos, 3/4 de la sociedad, sean importantes. Pero a ver, dos apuntes, Fernando, y ya con esto, si quieres, cerramos. Uno, no quiere decir que el que reforme conoce. Son dos cosas diferentes, porque no es que vos decís, porque creo que de lo que vos dijiste, no, entonces mi ley porque reformó o eliminó el DNI no binario sabe de psicología. No, son dos cosas diferentes. No es que el que reforma conoce. Lo que digo es que para reformar hay que conocer, es una pretensión normativa, no descriptiva. O sea, no es un juicio de hecho lo que yo dice, no es que todo el que reforma conoce, no, no. El que para reformar antes hay que conocer, ¿sí? Y si, ahora, la cuestión está, es cierto tu punto, es que cómo logramos un consenso a favor de la reforma, o digamos, cómo sabemos que alguien conoce. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, si no, no se reforma. Pero el tema, yo acá estoy hablando de cambios sociales, no de cambios de políticas públicas, que son cuestiones diferentes. Acá yo estoy hablando de cambios macrosociales. A eso es lo que voy. Cambios que Claro. realmente quieran rediseñar la sociedad. Sí, Por sí. ejemplo, a eso es lo que voy, no micro cuestiones de política pública, de Lo que que si pasa le es que, sacamos como el DNI, sabemos, no. perdón la interrupción, pero como sabemos, la política is downstream from culture. Entonces, y muchas veces la política modifica la cultura porque tiene acceso a los recursos del Estado. Entonces, no es tan Sin duda. sencillo de separar. Bueno, pero sin duda, pero por eso lo que comúnmente se llama la batalla cultural es vital para justamente evitar un daño irreparable. Claro. Porque una vez que un cambio, por más que no se haya hecho arbitrariamente, una vez que se asienta, genera un nuevo status quo y después es difícil cambiar y volver a ese Claro. estado de culto porque la gente ya se Mira, adaptó. voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo no sé acá ustedes quiénes son, pero vamos, un ejemplo final y disculpen. No sé quién acá del grupo es pro vida y quién es pro decisión, digamos. Pero el aborto en Uruguay, el aborto legal, se asentó. Andá a discutirlo ahora. Yo lo discutí más de una vez. A mí me la ligué, pero Pero ese es el ejemplo. Entonces, claro, si hubiera habido más reacción y resistencia, quizás no se hubiese realizado. Tabaré Vázquez renunció al Partido Socialista y al Frente Amplio por el tema del aborto. Parece que hubo reacción en ese momento. Pasó porque obviamente el Frente Amplio tenía superioridad masiva en ambas cámaras. Pero sí, no hubo. Bueno, gente, Bueno, muy buena tesis, excelente, la verdad, parto todo. la tesis con cerveza. Sabía que iba a generar polémica, ¿eh? Sabía. No Sí, sabía qué mal, tanto. generaste polémica hasta acá adentro. vos. ¿Qué te pasa? No te No. metas con Fernando. Estuvo interesante. O sea, yo estoy de acuerdo con ella, pero el problema es que la parte más interesante es la última y no me la mencionaste para nada. Pero gracias por Pero estar vos acá. le querías dar un palo a Milei, Fernando. ¿Eh? Vos le querías dar un palo, vos le querías dar un palo a Milei, pero aplica también, aplica. No, porque digo, estuviste 40 minutos, en ningún momento diste Pero es que ejemplo de no, cómo aplica a nosotros mismos, los liberales, a los bueno, pero libertarios. Fernando, justamente, porque creo que diferimos en el diagnóstico, yo creo que Milei ha sido bastante prudente con las cosas que ha hecho.
Ahí va. Pablo, ¿querés decir Yo una te, última yo te voy a palabra? dar la respuesta, Fer. Los libertarios tenemos razón, los otros no. Que revienten los zurdos. ¡Viva la libertad! Abajo la tesis. Dale, Pablo, cerrá vos. Bueno, yo no participo. No, estuvo muy interesante. Dejen ahí en los comentarios que les gustó, que están de acuerdo, que no están de acuerdo. Creo que es una tesis que está buena. Yo diría que todas las tesis que se han dado, está bueno hacer el ejercicio de sacar algunos apuntes, ¿no? Está bueno, ayuda a pensar, pone en claro ciertas cosas, hace que uno reflexione sobre ciertos temas. Y me parece que es buen ejercicio hacer eso de sacar apuntes. Matías, muchas gracias por traer las tesis. Por favor. ¿Querés dar un adelanto de la próxima? Bueno, la próxima la próxima creo que sí va a ser la tesis más polémica, que es que la única ¿Más? violencia que existe es la violencia física. Sí, más, esto va increyendo, si no, hay que redoblar la apuesta. Esa es quizás que va a ser la tesis más polémica, yo ya lo he testeado incluso en círculos liberales, libertarios, que te dicen, bueno, no, pero que si te insultan y te atomizan, te hacen un bombardeo psicológico, también es violencia, bueno. Es una tesis revulsiva incluso para los que están de este lado, ¿no? Solo existe la violencia física. Un garrotazo es violencia, un insulto no es violencia. Así que bueno, va a estar polémico también. Che, Fer, escúchame. Matías me comentó que tiene una idea de una nueva tesis, se llama Los animales no tienen derechos. ¿Te gusta? Bueno, esa para la segunda edición. Sí, sí. Tesis 7, no existen los tipos de inteligencia y seguimos con las tesis, termina siendo una enciclopedia, Karen. Siempre y cuando nos dé un porcentaje de los libros, Matías, no hay ningún problema. Hasta Bueno, muchachos. Comenten, den like, suscríbanse. Exactamente, eso Chao, que chao. la libertad vive acá gracias a ustedes. Hasta luego. Aguante la libertad. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas